no conozcan al padre Ángel. Es sacerdote de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Desarrolla su ministerio como capellán del monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. Es párroco de diferentes pueblos del entorno. Licenciado por la Facultad de Teología de Burgos y ya tiene varias publicaciones sobre el tema que nos va a hablar del acompañamiento. Para nosotros, Padre Ángel, es todo un orgullo y estamos muy contentos de poder tenerle esta noche aquí entre nosotros. Y ya, sin más dilación, le dejamos aquí con su pequeña intervención o su gran intervención sobre este tema y con muchas ganas de escucharle. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, pues agradeceros la confianza de vuestra invitación. Gerard fue un poco el que manipuló esta situación, pero con mucho gusto. Desde esta realidad tan extraña para un monte como el que vivo, de entrar por Zoom a compartir unos pensamientos. Bien, justamente el tema del acompañamiento es un tema muy actual, como bien dices, pero yo creo que hay que poner un pequeño contexto para comprender precisamente la necesidad de este momento. Yo dividiría las generaciones, la generación más adulta, la generación de los padres y la generación de los hijos. En un momento concreto, quizá para muchos muy lejano, se hablaba mucho del director espiritual y se hablaba mucho de la dirección espiritual. Y esto fue un motivo quizá de reacción por la cual, después del Concilio Vaticano II, se emancipó de alguna manera el discípulo del maestro. Se emancipó el dirigido del dirigente, el discípulo del maestro y el alumno del profesor. De tal manera que hubo una época en la que prácticamente se vivió una autonomía, una experiencia de independencia personal. Esto ha hecho que una generación que tenía que ser hoy referente, de alguna manera ha declinado su misión y ha crecido otra generación sin esos maestros, sin esos referentes. Y esta es la generación de los padres. Los padres han vivido de alguna manera una situación un tanto ácrata o autónoma, sin referentes. ¿Qué le pasa a los jóvenes hoy actualmente? Pues curiosamente que los jóvenes no tienen ahora mismo ese referente, porque están como huérfanos, como sin líderes, sin maestros, sin padres. Y esto hace muy grave el momento, porque la persona necesita orientación, la persona retorna a los maestros, pero los maestros no están. Y entonces esta situación nos lleva a la importancia que tiene hoy auténticamente el acompañante. Pero el acompañante, como bien dices, tiene que tener experiencia de acompañado, porque si no va a hablar un poco a ciegas, y tiene que ser su propia experiencia la que le da la autoridad moral, la serenidad en la comprensión del acompañado. Cuando el acompañante no tiene la experiencia de haber sido acompañado, quizás acontece un proceso un tanto despótico o paternalista o direccionista que no tiene realmente fruto, porque la persona, aunque al principio pueda tener una acogida de la dirección, más pronto, más tarde, al ver esa especie de imposición o de direccionismo, se va a romper. Quiero, no obstante, a esta mirada sociológica o cultural, quiero también traer
4 ejemplos porque van a ser una referencia bíblica importante. El ejemplo de el arcángel San Rafael con Tobías. El ejemplo del buen samaritano con el herido en el camino. El ejemplo de Jesús con los discípulos de Maús. Y el ejemplo del diácono Felipe con el ministro de la reina de Candace. Son 4 ejemplos sorprendentemente que tienen una concurrencia y un paralelismo que nos pueden ayudar a la hora de programar y de proyectar una pedagogía del acompañamiento, tanto del acompañante como del acompañado. Fijaos en estos 4 textos. En los 4 textos, el acompañante aparece de buen grado, aparece espontáneo, aparece de alguna manera con esa solidaridad, no es forzado. Rafael sale al camino de Tobías. El buen samaritano decide acoger al herido. Jesús se presenta en el camino de Maús y el diácono Felipe se aproxima a la carreta. Por tanto, acompañante, tienes que ser acompañante de buen grado, espontáneo, entrañable, que no sea un oficio, digamos, profesional en el sentido peor de la palabra. Pero en este itinerario hay otro tema importante que concurre y es el diálogo, la relación acompañante-acompañado. Es un diálogo largo. En el caso de Tobías, un camino largo hasta la ciudad de Media. En el camino de el buen samaritano, todo lo que significa recoger al herido y llevarlo en su cabalgadura hasta la posada. Una jornada de camino, la de Maús, y también un camino en la carreta con el ministro de Candace. Por tanto, es un acompañamiento de un tiempo largo, de un tiempo, de un proceso, no de un instante, no de un saludo, no de qué tal estás, sino que hay un tiempo de acompañamiento. Es muy importante también las herramientas que aparecen en estos textos para el acompañante y para el acompañado. Una herramienta muy importante es la Sagrada Escritura. El acompañarnos desde una verdad que es más que ideología, más que pedagogía, más que psicología, que es la palabra de Dios. Y lo vemos en el caso de, sobre todo, de Maús y en el caso del diácono Felipe, que tienen la referencia de las Sagradas Escrituras como pedagogía para acompañar. Y en todos los casos, de alguna manera, se da un paso a lo sacramental. Esto es importante también, porque puede quedarse el acompañamiento espiritual o el acompañamiento, puede quedarse en un nivel puramente afectivo, psicológico, pedagógico. En estos 4 casos hay un paso a lo sacramental. Tobías recupera la vista y por mediación de un pez, y por tanto hay ahí una referencia sacramental. El caso del buen samaritano hay aceite y vino y posada, referencia sacramental. En el caso de Jesús hay palabra de Dios y fracción del pan, referencia sacramental. Y en el caso del diácono Felipe hay el bautismo aparte de la palabra de Dios. Es interesante esta concurrencia porque eso va a salvar y a sanear el acompañamiento para no quedarse en una polarización más o menos ideológica o doctrinal o de simple terapia, más o menos. Estamos hablando de un acompañamiento catequético, pastoral, espiritual y en este caso sacramental, como os digo. ¿Qué puede ocurrir en este caso
cuando ya se trata de un acompañamiento concreto. Puede haber un acompañamiento más personal o puede haber un acompañamiento comunitario. El acompañamiento personal quizás tiene unos métodos diferentes que el acompañamiento comunitario, como puede ser una reunión de grupo, una sesión de una enseñanza concreta, un proceso de un curso, una pedagogía de una materia concreta. Pero yo querría, porque ayer me dijisteis que os interesaba de alguna manera ejemplos, yo querría, desde la propia experiencia personal y no sin error o sin haber caído en errores, os querría dar algunos avisos para el acompañamiento tanto del acompañante como del acompañado. Eh, el, el grupo no es un hospital. El grupo no es un hospital. Y a veces queremos obtener del acompañante y del grupo una respuesta que sanee nuestra necesidad. Y eso, cada estamento, cada estancia tiene su posibilidad. Pero es importante el que no se puede pedir lo que no se puede dar. Si se viene al grupo o se viene al acompañante para obtener una respuesta total de la necesidad personal, eso es un error de punto de partida. Y también el acompañante tiene que darse cuenta que no puede ser la totalidad de la respuesta, que uno tiene que aceptar su límite, aceptar esa especie de casi de abismo que hay entre el tú y el yo. Cuando esto no se respeta y se hace un transfer y uno se pasa al lado del acompañado y ya no se hace acompañante, sino que se hace colega del acompañado, esto produce sus heridas y produce sus dificultades. Yo querría también deciros que para ser miembro de un grupo hay que saber vivir la soledad. Cuando uno proyecta sobre el grupo su indigencia afectiva o su indigencia de soledad, está quizá proyectando, como os he dicho anteriormente, está proyectando una necesidad que realmente no se puede cubrir en la parte más íntima y más esencial. Por tanto, nadie es como una apotegma. Nadie puede acompañar a otro más de lo que debe. Nadie puede acompañar a otro más de lo que debe, pues si lo hiciera, cometería una cierta violación. Pero segundo, nadie puede pedir un acompañamiento mayor de lo que el otro puede, porque le estaría pidiendo una injusticia. Estos son unos parámetros que son importantes, aunque a veces para aprenderlos se sufre y hay dolor en ello. El grupo no es un hospital, no se puede pedir lo que no se puede dar. Para ser miembro de un grupo hay que saber también tener capacidad de soledad. Nadie puede acompañar a otro más de lo que debe, nadie puede pedir mayor acompañamiento de lo que el otro puede. Nadie puede asumir su soledad, perdón, nadie que no puede asumir su soledad puede ser miembro de comunidad. Eso es otro principio. Para ser parte de un grupo, para tener una pertenencia a un grupo, tiene que tener cierta capacidad de soledad. Porque si hacemos al grupo, dijéramos, respuesta a la propia necesidad, vamos a tener una dependencia que
no es higiénica, no es sana. Entonces, el acompañante no puede suplantar al acompañado y debe mantener siempre la libertad del acompañado. Cada uno de nosotros, y os he dicho al principio que hay una generación, la de los más adultos, que han vivido, yo lo identifico mucho con la novela de Hermann Hesse del lobo estepario, autónomos, autodidactas, una generación de padres un tanto huérfanos y una generación joven que necesita ansiosamente de referentes. Pero curiosamente entonces hay un riesgo, y el riesgo es que como el joven necesitado de acompañamiento proyecta tanta necesidad, que pueda haber una especie de protección o de cobertura que tenga que ser higiénica o higienizada. El acompañante no puede dominar al acompañado, debe respetar su propio proceso. Y en esto cada uno sabemos cómo hemos hecho viajes de ida y vuelta, cómo hemos hecho éxodos y retornos, cómo hemos tenido que quizá tener la experiencia de madurar para retornar sin hipersensibilidad. El acompañante debe saber oxigenar lo escuchado al acompañado. Esto también es muy importante. Y aquí hay presbíteros. Como uno se cargue de lo que le vierten, como no sepa drenar lo que le vierten, uno queda incapacitado e imposibilitado para acompañar. Por tanto, aunque parezca frívolo decirlo, hay que tener esta higiene de lo escuchado y saber descargar de la realidad que te han volcado. Porque si no, quedarías polarizado en un problema, en una dificultad, sin capacidad para escuchar más tiempo. El acompañado necesita ser escuchado con respeto sagrado, sin manipulación. Y el acompañado debe reconciliarse con su historia. Muy importante. Yo suelo decir que para edificar un proceso personal, cada uno hemos tenido que asumir, aceptar, reconciliarnos con nuestra propia historia. Como no tenga uno una reconciliación con su propia historia, va a estar herido siempre, susceptible, hipersensible, proyectando sobre los demás unas necesidades, como os he dicho, que nadie puede responder. Por eso hay que ayudar, tanto el acompañado como el acompañante se tienen que ayudar en este proceso de aceptación de la historia personal. Nadie tiene otra historia, cada uno tenemos una historia personal única y es nuestra historia de salvación. En esa historia es muy importante, entonces, para acompañar bien, si puede ser que el acompañado haga su propia biografía, para que se le vea esos hitos en los que ha podido sentir y ha podido descubrir la llamada, la insinuación, la propuesta. Por eso es muy importante tener como una especie de itinerario y un itinerario reconocido, escrito si cabe incluso, para poder hacer después una referencia. Cada uno de nosotros lo sabe muy bien. En un momento concreto estás eufórico y en otro momento estás deprimido. ¿Cómo sales de la depresión? ¿Cómo sales de la tristeza? ¿Cómo sales del momento oscuro? Recordando la luz, recordando la situación anterior, como dice San Ignacio de Loyola. Y para esto también es importante que
si tú me dijiste hace un mes, hace un año, me dijiste una cosa con plena conciencia, sereno, ¿cómo es que ahora me estás diciendo lo contrario? ¿Es que aquello fue mentira? ¿Es que aquel episodio que tú sellaste con tanto importancia ya no tiene valor? Por eso es muy importante grabar la memoria de aquellos hechos que pueden ser referentes en el acompañamiento. El suelo sobre el que edificar el propio proceso es la propia historia. Pero curiosamente, y ahora más que nunca, yo creo, las personas son, en su mayoría, no lo sé, pero en muchos casos son personas heridas, heridas por situaciones de relaciones humanas, por situaciones ahora mismo en la pandemia, esta destrucción de expectación que hay, esta destrucción de esperanza que hay, esa situación tan triste a veces de no tener aparentemente futuro o no creer que lo tienes. Por eso es tan importante el tener una pedagogía de sanar la herida, de curar la herida. Pero os va a parecer extraño. Donde está la herida de cada uno, está el don mayor que tiene. Yo suelo decir, ¿qué es mejor? ¿No sufrir porque no se oye o sufrir porque oyes cantar mal? Será mejor, será mejor sufrir porque oyes cantar mal que no sufrir porque no oyes. Donde está tu herida, está tu don. Donde está tu sensibilidad, es por donde te hieres. Por eso, a veces, cuando hay una dolencia de relación humana, no hay que echar la culpa tanto a la relación humana cuanto descubrir que tú estás llamado a una relación afectiva, buena, entrañable, amiga, y por eso te hieres cuando no hay sensibilidad, no hay respeto, no hay una acogida delicada. La vida es un proceso en espiral, de tal manera que son ciclos que se repiten y por tanto tu acompañante también tienes tus propios ciclos, también tienes tus propios retornos y es muy importante no caer en el bucle, sino saber que realmente tenemos como una especie de punto de despegue que vamos procesando o vamos progresando en madurez. Y ayuda mucho a hacer la propia biografía, como digo, para avanzar. Querría, ya por último, para dar lugar a, a los posibles preguntas o diálogos, daros como una especie de pautas para el discernimiento de las personas. Hay un problema, hay una pregunta, bien comunitaria, bien personal. ¿Cómo resolver y qué quiere Dios de esa pregunta? Esa pregunta hay que atravesarla con unos parámetros. Por ejemplo, hay que cruzar esa pregunta con la palabra de Dios. Hay que cruzar esa pregunta con oración. Hay que cruzar esa pregunta con la experiencia interior de consolación o de angustia. Esa pregunta te viene con paz, te viene con alegría, te viene con consolación y a través de un proceso, de un tiempo, no de hoy para mañana, sino de una relación que pueda haber esa época quizá más oscura o más transparente. Y luego, por tanto, esa clave o esa pregunta atravesada por estas claves a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, según
las mociones consoladoras, con la práctica incluso sacramental, con señales objetivadoras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me he tenido que encontrar con esa persona? ¿Por qué me ha llamado por teléfono esta otra persona? ¿Por qué he entrado a la iglesia y se estaba leyendo este pasaje? ¿Por qué he recibido una carta que me preguntan? Son cosas que uno no manipula y que sin embargo están ahí en una relación posible para discernir la providencia de acontecimientos. Esta, dijéramos, referencia, ahora hay dos claves mayores. Primera clave, tanto en paz, tanto en Dios. Dios no puede llamar a lo que no da paz. Y esto es muy importante en un grupo y personalmente. Dios se manifiesta interiormente atrayendo con alegría, con consolación, con paz interior. Segundo, la paz puede tener consolación, pero la paz también puede convivir con desolación. Paz y consolación. Ahora hay que aplicar otra llave. Frutos. Si hay paz, si hay consolación y si hay buenos frutos, estamos en el camino recto de lo que Dios quiere para ti. ¿Tienes paz? Sí. ¿Consolación? Sí. ¿Frutos? Sí. Es el camino que Dios quiere para ti. ¿Tienes paz? Sí. ¿Consolación? No. Estoy en desolación. ¿Frutos? Sí. En este caso, se está madurando, se está consolidando tu llamada, se está enraizando tu vocación. No tienes paz, no tienes consolación, no tienes frutos, hay pura desobediencia. Estás apartándote del camino que Dios quiere para ti. No tienes paz, no tienes consolación y además no hay quien te aguante. Pues en este caso es una clara desobediencia. No, tú dices que tienes paz, te has bebido 2 cañas y tienes paz, tienes alegría, pero no hay quien te aguante, te estás autoengañando. Por tanto, estas 4 referencias a mí me ayudan mucho en la referencia del discernimiento. Atravesada la pregunta con esa llave interna a la luz del Espíritu, a la luz de la palabra, en tiempo de oración, con señales objetivadoras, durante un proceso. Bueno, luego tenemos esto de la paz y los frutos. Y llegamos a una posible eh, eh, señal de discernimiento para continuar el camino de cada uno. No sé si quieren ya aprender alguna pregunta o desean que yo continúe. Buenas. De momento, pues no se ha planteado todavía ninguna pregunta. Si quiere puntualizar, matizar o darnos alguna apéndice, alguna anotación más, estaríamos muy contentos y dispuestos. Está la gente por el chat mirando ahí absorta de todo lo que nos está diciendo. Están muy atentos. Si le parece. Sí. Bueno, por ejemplo, una herramienta para el acompañante y para el acompañado es, por ejemplo, el método de la lección divina. Ahí, sobre todo en grupo, es interesante, como hemos dicho al principio, de tanto de Tobías como de Buen Samaritano, como de Maús y como de el diácono Felipe. Bueno, pues, ¿cuál es el problema que tenemos? Muy bien, vamos a traer la palabra de Dios que ilumina ese problema. Y ahora hacemos una lectura serena,
en voz alta una lectura. Después de esa lectura en voz alta, puede haber un silencio de meditación y luego un eco de esa palabra que se ha proclamado. ¿Y por qué a ti te dice esa palabra? ¿Por qué a ti te resuena ese término? ¿Por qué esa repetición en el grupo de la misma palabra? Muy bien. Una vez que ya se ha hecho la oración de introducción, se ha proclamado la palabra, se han hecho ecos de la palabra. Ahora puede haber una pequeña, digamos, resonancia más espontánea de lo que te dice a ti la palabra. Y al final puede haber como una especie de consenso, que es muy importante esto, que haya como una especie de comunión, de coinonía, para ver lo que Dios quiere desde el problema que hemos planteado. De tal manera que no se trata de ver quién gana o quién pierde, sino a ver cómo la palabra nos hace redondos, nos hace coincidir en lo más esencial. Es un método posible para desarrollar una reunión de grupo de acompañamiento, tanto para el acompañante que ha iluminado la palabra, el problema o la propuesta con la palabra como ejercicio de dinámica de grupo.